Hola, vamos por nuestra tercera sesión. Corresponde a las características psicológicas en la comunicación. Vamos a abordar este tema. Nuestras metas van a ser reconocer los patrones de comunicación, que eso lo encontrarás en la lectura. De igual forma, identificar las características de la comunicación intrapersonal en la lectura, tu mándala personal. Y vamos a ver cómo el cerebro integra toda la información cuando estamos llevando una plática, una conversación en relación con el otro. La temática a trabajar es la exposición por parte del docente, en este caso la que voy a realizar, y en su caso realizar la lectura que va a estar en plataformas, son lecturas muy cortas, y realizar la tarea que consta en hacer tu mándala personal, que es como el ejemplo que estoy poniendo aquí. Vas a integrar una foto, tu foto, y vas a describir los componentes de la lectura, lo que menciona la parte física, los pensamientos, que tienen que ver con lo intelectual, los sentimientos, que tienen que ver con las emociones, cómo te consideras, qué es lo que quieres compartir, que sea relevante, los sentidos, las relaciones, lo intrapersonal, contexto, tu nutrición, lo espiritual. El mandala es, desde el sánscrito, un círculo, y en la psicología junguiana, es decir, que viene de Carl Jung, es un símbolo que representa el esfuerzo para reunificar el yo, es decir, todos los componentes de la personalidad. Ujú. Vas a realizarlo de forma creativa y tomar en cuenta la lectura para realizarlo. Ahí lo describe muy brevemente y posteriormente viene la lectura de patrones de comunicación. Es muy corta y vas a ver cómo la forma en que las personas nos podemos comunicar dependiendo a la situación que estemos viviendo. Y en esta exposición vamos a abarcar como un poco de la comunicación y qué es lo que también nos lleva a tener cierto patrón de comunicación que vas a encontrar en la lectura. Entonces, vamos a iniciar con este tema, características psicológicas en la comunicación. Inicio con esta imagen porque evidentemente uno ve el 9 y otro ve el 6. En la comunicación, cada quien nos vamos a dar cuenta más a fondo que cada persona va a ver cierto número conforme a esta imagen, ¿no? Uno va a ver blanco, otro va a ver negro, en este caso el 6, el 9. Y Virginia Satir dice, la comunicación es el factor determinante de las relaciones que establecerá con los demás y lo que suceda con cada una de ellas en el mundo, ¿sí? Existen los axiomas de la comunicación en donde el primer axioma es imposible no comunicar. Siempre estamos comunicando, siempre estamos comunicando. Y la comunicación es determinante en las relaciones, ¿sí? Y se va a establecer con los demás y, como dice, con lo que suceda con cada una de ellas en el mundo. ¿Por qué? Porque en mi comunicación voy a expresar lo que, lo que quiero que acontezca, sí, lo que estoy entendiendo en el otro, todo es comunicación. Bueno, ¿y cómo funciona? Bueno, pues vamos a tomar en cuenta que los sentidos asimilan el aspecto. Es decir, tú ves una persona, ¿no? La vista, y entonces tu vista va a captar esa imagen y entonces lo va a recoger de forma sensorial hacia el cerebro y entonces va a empezar a definir, sus ojos se parecen a fulanito, ¿no? Tiene las cejas muy delgadas, es muy alto, sí, y empieza entonces a asimilar el aspecto de la persona que estoy observando.
El sonido de la voz también, si lo escucho hablar, voy a decir, ay, que tiene una voz muy aguda, muy chillona, muy grave, ¿sí? Por medio igual de los sentidos, que en este caso sería el oído, el olor, ¿no? Y otra vez vienen los órganos sensoriales. Ay, es que no me gustó cómo olía este lugar. Ah, es que su olor me recuerda a, ¿sí? Y en caso de tocar a la persona, la sensación que te provoca, ¿sí? El tacto. Y ahí estoy enfocando los sentidos. Al recoger toda esta información, va a mi cerebro y entonces empieza a decodificar esta información. ¿Y cómo la va a decodificar? Bueno, pues va a evocar experiencias del pasado. ¿Sí? Recordemos que en las clases anteriores hemos visto que el niño, o sea, no se va a ir a algo que no conoce, siempre va a ir a algo que ya conoce. Lo mismo va a suceder con esta comunicación, la información que estoy recolectando, y entonces la voy a asimilar conforme mi historia, conforme mi experiencia. Y entonces puedo decir, pues se ve buena onda, ¿no? Se parece que es buena gente. Vamos a ver qué pasa. Al momento en el que yo estoy viendo que la otra persona me está viendo y está decodificando toda esta información, también yo estoy viendo, estoy mandando esta información a mi cerebro, estoy escuchando, estoy sintiendo algo y la cuestión aquí sería como saber qué. Ya aquí entra un parte de la inteligencia emocional. ¿Qué estoy pensando? Estoy pensando algo de él conforme a la historia, a mi experiencia, a mi historia personal. Estoy decodificando y pensando algo. Hay que saber que tengo un pasado como la otra persona, que tengo valores como la otra persona y también expectativas de vida, expectativas. Sí, esta imagen de este árbol con varias personas es representar toda la historia, ¿sí? Cuando ves a una persona, viene con todo esto, viene con toda esta historia, con todo este pasado, con todos los valores y expectativas. Y de la misma manera yo también tengo toda esta historia, ¿sí? Entonces estoy viendo y estoy frente a esta persona y aquí lo importante es reconocer que tiene también toda esta historia. ¿Por qué? Bueno, aquí en el libro de Virginia Satir en Relaciones Humanas dice, tú no sabes lo que percibo, lo que siento, cuál fue mi pasado. Solo puedes imaginar lo que sucede y tener fantasías. Lo mismo ocurrirá en mí con respecto a ti. A menos que esas fantasías sean comprobadas, se convierten en hechos y entonces provocar problemas y trampas de la comunicación. Es decir, cuando yo estoy recolectando toda esta información del otro, yo me puedo crear una fantasía del otro, pero como no reconozco que es una fantasía, yo doy por hecho que esa persona es mala onda, que la otra persona es muy inteligente, que la otra persona es el amor de mi vida, ¿sí? Estoy en esta fantasía, doy por hecho que la otra persona es y le pongo, ¿no? Toda su definición. Y entonces, ¿qué me va a llevar esto? Pues a provocar trampas, como lo menciona Virginia Satir, problemas, porque a través del tiempo voy deshaciendo esas fantasías y me voy dando cuenta cómo es la otra persona, ¿sí? Entonces, estoy haciendo una idea errónea de la otra persona, ¿sí? Y aquí también lo importante es volver a reconocer que la otra persona tiene su historia de vida, ¿sí? Como lo veíamos en la diapositiva anterior,
su historia, sus valores, sus expectativas, ¿sí? Y comprender que cada persona tiene una razón de ser conforme a toda esta historia y todo lo que viene en su experiencia personal. Pongo la imagen de que Jack Sparrow porque en las películas siempre hay un porqué de cómo actúa cada personaje. Cada personaje tiene una razón de ser, porque hay algo en su pasado, en su niñez, en su infancia, que lo hacen ser así. O que ha vivido, ha superado y también lo hacen ser así. Ujú. Bueno, y entonces, ¿con quién me comunico ahora? ¿No? Es como la pregunta, ¿contigo o con la imagen de ti? Eso es como para reflexionar, sabiendo que nuestro sistema está viendo a la otra persona. Se hace la fantasía, se hace la idea, entonces ya es como, ¿con quién te estás comunicando cuando estás hablando con esa persona? ¿Con él realmente o con la imagen que tienes de esa persona? Por lo que asigno características según la interpretación que hago de ti y el otro también asimila y trata de dar sentido a la otra persona. ¿Cómo dar sentido? Bueno, que si yo, siempre el cerebro va a intentar dar respuesta a todo. El cerebro no se puede quedar en una disonancia mental, ¿sí? Por ejemplo, cuando vemos a los niños que piden dinero en la calle, decimos, o si alguien llega a preguntar, ¿por qué piden dinero? Y entonces si yo le contesto, porque no tiene dinero, entonces mi cerebro dice, ah, bueno, tiene una razón de, ¿no? Le doy sentido a la acción que está realizando. Le doy sentido del por qué está pidiendo dinero. Ah, porque no tiene. Ah, porque es pobre. Ah, ok. Entonces sí puedo continuar. Cuando no sé la respuesta, la verdad, la realidad, entonces es cuando me crea una fantasía. Y entonces yo solita me empiezo a dar respuestas erróneas que me hacen crear una imagen de. Ujú. Entonces, el otro también está asimilando lo que está viendo en mí y está tratando de comprender por qué soy así. La cuestión aquí sería en que realmente deshiciéramos las fantasías y quedarnos con la verdad, ¿no? Captar la información real. ¿Qué vamos a tomar en cuenta en la comunicación? Pues que está formada por un conjunto de factores, que estos factores son toda nuestra personalidad, que es desde la postura, ¿no? Hay personas que se paran, por ejemplo, los militares que están muy derechitos, que no se mueven y dices, wow, ¿no? Te empieza a llamar la atención desde ahí, ¿no? De cómo camina. O hay también chicos que están así, ¿no? O sea, como si estuvieran muy deprimidos, como la vida no le importa, está triste, y que lo van a poder profundizar en la lectura patrones de comunicación, en donde ahí dice qué postura adopta cada patrón de comunicación. Y les sugiero que realicen esta actividad para que pueda quedar todavía como más amplia la experiencia. ¿Qué vamos a tomar en cuenta? Los gestos, ¿no? Desde si nos sonríe, si no nos sonríe, puso cara de enojado, de enojada, las palabras, claro, las palabras son clave, sin embargo, van unido con el tono de voz, ¿sí? Puedo decir,
palabras tiernas, por así decirlo, pero si mi tono de voz no va con esa ternura, pues ya no va a coincidir mi comunicación. Entonces, la postura, desde cómo va caminando, si se para derechito, si no se para, si me ve, si no me ve, los gestos, qué palabras utilizo, palabras rebuscadas, y el tono de voz. Recordemos que todo eso está presente en la comunicación y que como es tan rápido, el cerebro a- adopta la información, la recopila, la procesa tan rápido y que tú en menos de un minuto ya estás haciendo con describiendo la personalidad del otro, ¿no? Es la idea, que romper ese paradigma para darnos la oportunidad de ir más allá y no solamente con la información sensorial. ¿Qué va a pasar entonces después? Bueno, que es de esta forma como recopilamos la información, la decodificamos a través del cerebro y se almacena la información y se conoce con el nombre de sistema representativo y son visual, auditivos y kinestésicos o sinestésicos. Los pueden encontrar en las dos formas. Hay estos tres sistemas, entonces, son ahora como mayor conocidos, como los niños aprenden, entonces hay que identificar la forma en cómo se comunican y cómo aprenden. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, en en el esquema visual, ¿qué va a pasar? Que aquí el niño, la persona, va a tener este canal de información en donde sus sentidos se van a ir más a lo visual. No es que no tenga el kinestésico ni el auditivo, sino es que es más sobresaliente el visual. ¿Cómo podemos identificar a una persona visual? Bueno, aquí pongo ejemplo a las chicas que son modelos, ¿sí? Visual, que su apariencia sea estética. Ujú. Cuidan esta coordinación de la ropa, su apariencia, su cabello, las uñas, los zapatos, tiene que ir todo en conjunto, coordinado, ¿sí? Es visual. Lo que más importa aquí es lo visual. Entonces, por lo mismo va a tender a resaltar lo estético, lo visual. Y entonces, con estas personas, ¿cómo nos vamos a poder comunicar? Una vez que las identificamos, tú puedes ir por la calle viendo cómo se viste la gente y entonces puedes ir identificando conforme eso si son visuales, ¿no? También otra característica, el cabello también, porque forma parte de esta apariencia, de esta estética. También van a utilizar palabras, ¿sí? Como lo veíamos, tienen que ver las palabras, el tono, los gestos. Van a utilizar palabras que sean visuales. Por ejemplo, ya veo lo que quieres decir. Es una palabra, es una frase visual. Y cuando observamos un error, decimos, tiene un punto ciego, ¿no? Ahí está otra vez lo visual, ciego, lo visual. Cuando vuelvas a ver todo esto, te reirás. Cuando vuelvas a ver, otra vez es visual, ¿sí? ¿Qué les recomiendo? Que una vez que identifico a mis alumnos que son visuales, a través de esto que es muy práctico, ¿qué puedo hacer? Utilizar palabras que a ellos les impacte con estas palabras. Les va a impactar porque son palabras que van a llegar a su canal de comunicación. Ujú. Porque en ese esquema es donde está su atención de una forma mayoritaria. Y claro, ¿por qué no? El futuro parece brillante, brillante, que es también lo que se utiliza
en técnicas de ventas y todo esto para analizar a qué canal pertenece cada persona y entonces sea más fácil poder crear una empatía o una venta o un aprendizaje. Vamos con el siguiente canal, auditivo. Los auditivos, como ¿cómo los vamos a reconocer? Bueno, aquí ya no puse la imagen, pero por lo regular los auditivos van a tener su ropa en en el mismo tono. Es decir, azul la camiseta, azul el pantalón, por ejemplo. ¿Sí? Van a combinar su ropa como en el mismo tono de color. ¿Sí? No se van a salir eso. Los visuales sí hacen ese contraste de colores. Los auditivos no. Como siguen como la misma línea. Todo de azul, todo de gris, todo de... ¿Sí? Y además de que eh, ellos pueden estar tomando, los estudiantes pueden estar tomando clase sin estar viendo al profesor. Ah, ellos pueden estar escribiendo algo o haciendo dibujitos, puede ser, o estar agachados y estén poniendo atención. Y cuando les preguntas, saben lo que estás diciendo porque su mayor canal de aprendizaje es auditivo. Su comunicación, la mejor comunicación que van a tener es auditiva. Los visuales no, los visuales van a querer estar viendo al pizarrón, estar al frente, viendo, porque así aprenden. Los auditivos van a estar escuchando y no te pueden ver porque su canal es auditivo. También recordemos que también tienen, los auditivos también tienen el canal visual y el canal kinestésico, sin embargo es sobresaliente, es auditivo. ¿Sí? Igual vas caminando y vas viendo la combinación de ropa, si en el mismo color, es auditivo. Aquí también las palabras van a ser muy impactantes para que ellos aprendan, para crear un impacto en ellos, como es, esto es en la misma onda, onda. Tú, cuando nos dicen hacer oídos sordos, ¿no? Sí vamos a encontrar que dicen frases que tienen mucho que ver con lo auditivo también. Y una otra frase impactante es vive en armonía. Y el último canal, que es kinestésico, aquí como vamos a reconocer de una forma rápida, bueno, porque la persona no le va a importar combinar su ropa, no le va a importar ir como en el mismo color de ropa, ¿no? Aquí lo importante es estar cómodo, es estar a gusto y es lo que tiene el kinestésico, ¿sí? De sentir, de sentirse cómodo, ¿sí? De sentirse cómodo. Entonces, no puede combinar su ropa, dices, este no está a la moda, no está a la moda, no importa. Para él, lo importante no es tener unos zapatos preciosos, es que los zapatos sean comodísimos. No, ¿cómo son? No, no importa. Lo importante es que estar cómodo. Ujú. Y entonces también tienen palabras, tienen frases que van a sobresalir como estaremos en contacto o lo siento en el alma, lo siento, kinestésico, sentir. Suave como un guante, ¿no? Como una técnica de venta donde siéntalo, es suave como un guante, ¿no? Sienta la blusa, sienta esto. Y, claro, una palabra liberadora, quitarse un peso de encima, ¿no? ¿Sí? Aquí voy identificando a los estudiantes también, ¿cómo los puedo reconocer? Porque las personas kinestésicas van a tender mucho a querer tocar,
a querer tocar al otro. Por ejemplo, tú estás platicando con alguien y te dicen, oye, ¿no? Te dice, oye, ¿qué crees que me pasó? No, y luego fíjate que, no, y te están como mucho tocando. Y fíjate que esto, pero ¿qué crees? No, oye, hazme caso. Sí, es mucho el estar en contacto y el otro, si es auditivo o visual, es así como de que no me toques, no les gusta que los toquen porque no son kinestésicos, pueden ser más visuales. ¿Cómo te puedes llevar mejor con un kinestésico? Tocándolo. Estás platicando, le digo, y yo ya identifiqué que es kinestésico, y entonces le digo, oye, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte. Lo tocas y es como la persona se siente más en confianza, más seguro, porque es su canal de comunicación. Ujú. Y otra característica es que les gusta hacer, estar en contacto, movimiento, ¿no? Y entonces aquí el niño que está con la plastilina, que está experimentando, que él puede sentir, que a través de hacerlo aprende. Es importante reconocer eso. En los estudiantes lo que también puede pasar es que pueden estar mal sentados, casi casi ya acostados. ¿Por qué? Porque es su medio, su canal de aprendizaje, de comunicación. Entonces, entre más cómodo esté, está aprendiendo mejor. Sí, y es aquí la libertad ahora del docente. Una vez que identificas que puede ser kinestésico visual auditivo, tú permitas que se pueda dar eso. Ujú. Ya en esta nueva modalidad de aprendizaje, que antes era como estar bien derechitos, ¿no? Que viendo el pizarrón, no puedes voltear, ver el pizarrón, sí, niños que se están moviendo mucho, son kinestésicos, no pueden estar tanto tiempo sentados, necesitan moverse, necesitan salir y correr y jugar y aprender jugando y aprender moviéndose y cada quien. Entonces aquí más bien sería regular la dinámica para englobar los tres representaciones, las tres representaciones. Bueno, ahora veremos qué pasa en esta comunicación. Bueno, cuando yo hago la idea del otro, doy por hecho la fantasía que tengo del otro, pues vamos a entrar en un conflicto. Para poder solucionarlo, antes de esto, pues hay de tener la competencia emocional, que señala la inteligencia emocional, pues es querer tener la disposición de querer solucionar este conflicto. Primero la disposición, porque solamente de esa forma podemos dar un avance a escuchar al otro y entonces a tener empatía. Empatía entendido como comprender los sentimientos, estos sentimientos y las necesidades que tiene el otro, sus preocupaciones, es decir, como este árbol que veíamos, que en ese árbol, donde está él, donde están sus padres, sus primos, sus abuelos, sus bisabuelos, desde ahí tiene toda esta información, toda esta historia personal y que desde comprender desde ahí, entonces sí puedo dar una solución, pero comprendiendo esta historia. Y por eso menciono, primero tener la voluntad de hacerlo, querer hacerlo. Y lo siguiente serían las habilidades sociales, que es esta capacidad para inducir respuestas deseables en el otro mediante una buena comunicación. Aquí en buena comunicación tengo los sistemas de representación, es decir, identifico cómo es mi interlocutor, es auditivo, es visual o es kinestésico. Y dependiendo de su sistema de representación, entonces puedo generar esta solución de conflicto a través de mi lenguaje. Recordemos que la comunicación también, las palabras y cómo el tono de las palabras,
Y entonces puedo ir utilizando frases como las que vimos, en donde al decirlas, un día brillante, ¿no? Visual. Es una palabra para los visuales, ¿no? Kinestésico, siéntate como en casa. Entonces, al momento de utilizar palabras en donde mi interlocutor se identifique con ellas, voy a ir desarrollando estas habilidades sociales, ¿sí? Es estar otra vez dispuesto a querer tener esta buena comunicación, ¿sí? Identificas su canal de comunicación, utilizas palabras que a él le causen un impacto para llegar a esta solución de conflictos, entendiendo que tiene una historia personal como yo también la tengo, para crear esta empatía. Y otra, otra técnica que puedo tomar en cuenta en estos patrones de comunicación tiene que ver con la neurología, en donde como realmente quiero solucionar este conflicto, entonces lo que puedo hacer para que mi comunicación sea todavía más impactante a mi interlocutor de forma profunda y neurológica es ir diciendo sus palabras. Es decir, cuando yo le digo, estoy muy enojada porque no me atienden, ¿a qué hora me va a atender? Y entonces le puedo contestar, ¿está usted enojada? Sí, estoy muy enojada porque no me atienden. Comprendo que no la atienden, pero deme un minuto y con gusto la voy a atender. En estas frases estoy repitiendo lo que mi interlocutor está diciendo. Ojo, no le estoy arremedando, ni lo estoy diciendo en un tono grosero, ni en un tono burlón, no, sino es en esta empatía de querer comprender al otro. Utilizo sus palabras, porque recordamos que sus palabras tienen que ver con su canal, si es visual, auditivo y kinestésico. Entonces utilizo sus palabras para poder tranquilizarla y para poder llegar a una solución, ¿sí? Lo van a poder realizar practicando y practicando y practicando. ¿Por qué? Porque voy a aprender a escuchar las palabras que me están diciendo, voy a aprender a observar cuál es, eh, a través de la observación, cuál es su canal de comunicación y a través de la conversación, su historia de vida para poder recuperar toda esta información, comprender, generar la empatía y esta habilidad social. Bueno, para concluir, la comunicación está compuesta por factores que son los gestos, posturas, palabras, tono de voz. La forma de comunicarse viene determinada por nuestra forma de percibir y organizar la realidad. El proceso de comunicación es a través de los sentidos, ¿sí? Nada, esto es lo que veíamos en la clase anterior, en el tema de la percepción, que nada llega a mi cerebro, a mi información, a mi mundo, a mi mapa mental, a cómo concibo el mundo, si no es por los sentidos. Todo llega por los sentidos. Las maneras en que se recoge y almacena la información en nuestra mente es a través de la vista, del oído, del gusto, de los olores, de los sabores, que tienen que ver con los sentidos. Y
La solución del conflicto es mediante la empatía, la habilidad social que hay que practicar y tener esta voluntad para querer resolver este conflicto. Con la lectura que van a realizar en patrones de comunicación, van a poder adquirir otra herramienta para ir puliendo esta habilidad social e ir comprendiendo por qué las personas actúan de forma agresiva o forma muy pasiva o se quieren hacer como muy graciosos o sacan el chiste de momento. Ahí en la lectura lo menciona de una forma muy sencilla para que a través de esto también vayan observando cómo se comunican sus estudiantes, qué palabras utilizan, cómo hablan, cómo actúan, cómo es la postura del cuerpo y podamos ir comprendiendo su historia de vida y por qué se comportan así, para tener esta empatía. Y bueno, para la siguiente sesión vamos a hablar sobre los trastornos de la personalidad y posteriormente ustedes van a hacer un trabajo creativo en este tema que lo expondrán y ya aparecerán las indicaciones en plataforma. Trabajo por equipo. Un placer, chicos, y nos vemos en la clase.